Hablad y actuad como quienes han de ser juzgados por una ley de libertad, pues habrá un juicio sin misericordia para quien no practicó misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te glorificamos. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias. Hay un santo San Bernardo de Claraval, que pone más o menos, estoy interpretándolo, que pone la relación de Dios entre nosotros de esta manera. Dice San Bernardo que el punto de encuentro, y es más o menos lo que Jesús también nos está demostrando con las controversias que tiene con los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos, ojo, los fariseos y los maestros de la ley, la religión judía, antes de Jesús, querían hacer este salto, ¿no? Aquí están los hombres, estaba el culto, y el culto se quería saltar directamente a Dios. Hoy, en el evangelio de hoy, hay una clara alusión a eso. Para los fariseos, para los judíos, el culto, y sobre todo el culto al sábado, era pues una referencia a que hay que poner a Dios por encima de todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Pero Jesús tiene que venir a clarificar eso. Y dice, no, espere. El punto de encuentro de la glorificación de Dios es este. Ahí nos encontramos Dios y los hombres en la, podríamos decirlo así, en la atención a los demás. Por eso Jesús inmediatamente dice, sí, el mandamiento principal es amar a Dios sobre todas las cosas, pero al prójimo como a ti mismo. Y después el apóstol San Juan en su carta, en la primera carta de Juan, dice, miren, el que dice que ama a Dios y no encuentra a Dios aquí, en este punto de encuentro, es un mentiroso. Y es una religión falsa. Ojo, en esta breve lectura de hoy nos pasa lo mismo. Miren la lectura del día de hoy. Voy a copiarla. La lectura del día de hoy tiene esa misma dirección. Hablen y actúen como quienes han de ser juzgados por una ley de libertad. Pues habrá un juicio sin libertad. ¿Para quién? ¿Para quién? Sin misericordia para quien no practicó misericordia. O sea, usted no puede pretender buscar la misericordia de Dios sin ofrecer esa misma misericordia aquí. Eso es una relación directa. Entonces, San Bernardo de Claraval es el que más, de los santos que yo he leído, es el que más insiste en esto. Esta breve imagen pues nos puede ayudar bastante en ella. Sí, nuestra vida, todo lo que nosotros vamos a hacer es para darle gloria a Dios, pero a Dios yo no lo veo. Yo no puedo montar una falsa religión, un culto falso. Yo necesito encontrar a Dios ¿en quién? En las personas concretas de mi existencia. Las personas concretas de mi existencia. La pregunta que Jesús le hace en el evangelio de hoy a los fariseos: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Curar a este hombre o dejarlo morir? Entonces, el culto a Dios, dice Jesús, el culto a Dios es ayudar a este hombre. Olvídense de un culto falso. No, eso es en la mente de los judíos,
Hay un culto falso a Dios que Dios no quiere. Y eso nos puede pasar a todos, ojo. Entonces, nosotros que estamos aquí en una convivencia, todos, tenemos que comenzar a tener esta dirección. Por ejemplo, el perdón. Nosotros le pedimos perdón a Dios, sí, pero tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, a los demás y después perdonar también a todo aquel que me ofende, y eso es lo que es la dinámica del perdón. Fíjense que el perdón siempre está dirigido cuando cometemos algún pecado dirigido a Dios. Yo le pido perdón a Dios, pero ese perdón a Dios tiene una implicación con nosotros, con los demás, con la iglesia, en fin, ¿ok? O sea, esa reconciliación tiene que ver más que con Dios, con esta realidad también. Que nunca se nos olvide eso. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a purificar nuestra religión. Ojo, también nosotros podemos tener este problema, ¿eh? También nosotros queremos darle culto a Dios y no reconocer las necesidades de nuestros hermanos. En esta parte de la lectura breve de hoy, el Señor nos invita a nosotros a ser misericordiosos, a practicar esta misericordia, buscar el perdón, aquí el perdón entre nosotros, e inmediatamente tendríamos la posibilidad de que Dios nos perdone. Que la fuerza del Espíritu Santo nos acompañe en el caminar de nuestra vida, porque a veces esto no es tan fácil de verlo. Es mejor montar una religión en donde el culto sea directamente a Dios, y así me evito la complicación de la vida de los hermanos. A veces es mucho más fácil. Por eso a veces nos hacemos los ciegos, los sordos, los mudos, y decimos, no te metes en problemas con esto. No te complique la vida ayudando a esa gente. No te complique la vida siendo caritativo. Te va a complicar, y a veces le hacemos caso a esos pensamientos. Que el Señor nos ilumine a todos. Amén.